Hay un valle en las montañas de Sinaloa donde la tecnología moderna simplemente deja de funcionar. Las señales de los satélites GPS que orbitan a 22.000 kilómetros de altura comienzan a temblar sin razón aparente cuando pasan sobre ciertas coordenadas. Los drones de vigilancia equipados con cámaras térmicas de última generación captan únicamente niebla gris y densa que parece tragarse cualquier forma de calor humano. Los mapas digitales de Google Earth muestran manchas verdes uniformes donde debería haber construcciones, caminos, señales de vida civilizada. Como si alguien hubiera borrado deliberadamente pedazos enteros del mundo real. Durante medio siglo, este valle guardó el secreto más oscuro del narcotráfico mexicano. No fue una mansión de mármol italiano con fuentes doradas como las que construyó Amado Carrillo. No fue un zoológico privado lleno de hipopótamos africanos, como el que exhibió Pablo Escobar. No fue un palacio rosa brillante que se veía desde kilómetros de distancia, como el que habitó el Chapo Guzmán. Fue algo infinitamente más peligroso. Una fortaleza invisible que desafió a ejércitos enteros, que burló agencias de inteligencia con presupuestos de cientos de millones de dólares, que permaneció completamente oculta mientras coordinaba el tráfico de toneladas de cocaína semanalmente hacia Estados Unidos. Dentro de ese valle protegido por capas de seguridad que hacían parecer primitivos los sistemas de las bases militares, vivió el hombre que logró lo imposible. Ismael Zambada García, conocido en el inframundo simplemente como El Mayo, pasó 50 años completos sin pisar una celda, 50 años sin aparecer en una sola fotografía de vigilancia, 50 años sin dejar una huella digital rastreable, 50 años controlando un imperio criminal valuado en miles de millones de dólares, mientras permanecía completamente invisible para el mundo exterior. Los habitantes de las comunidades serranas cercanas aprendieron desde niños que ciertos caminos simplemente no se toman después del anochecer, que algunas luces que aparecen moviéndose en las cumbres durante la madrugada es mejor fingir que nunca se vieron, que el zumbido distante de generadores eléctricos proviniendo de valles supuestamente deshabitados no debe mencionarse jamás en conversaciones con extraños, porque en la Sierra de Sinaloa hacer demasiadas preguntas sobre lo que se ve o se escucha puede significar despertar una mañana rodeado de hombres armados que no negocian antes de apretar el gatillo. Hasta el 25 de julio de 2024, ese valle permaneció intocado por la justicia. Hasta ese día ninguna agencia de inteligencia mexicana o estadounidense pudo señalar en un mapa con absoluta certeza dónde estaba el rancho principal del hombre más buscado del hemisferio occidental. Hasta ese jueves caluroso de verano, cuando una traición desde el círculo más íntimo terminó, 5 décadas de invisibilidad perfecta. Pero incluso ahora con Ismael Zambada enfrentando cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad estadounidense, el misterio persiste como niebla que nunca se disipa, porque en algún lugar de esas montañas, entre la vegetación tan densa que oculta construcciones enteras desde el aire, existe todavía un rancho equipado con sistemas de vigilancia, grabando en silencio con túneles sellados, guardando secretos que nunca saldrán a la luz, con habitaciones reforzadas que conocen conversaciones que decidieron el destino de miles. Esta no es la historia de un narcotraficante ostentoso. Es la crónica arquitectónica de un fantasma que construyó su poder sobre cimientos de invisibilidad absoluta. Es la investigación de una fortaleza que convirtió la geografía misma en su arma más letal. El mundo del narcotráfico mexicano siempre ha estado poblado de hombres que necesitaban ser vistos. Hombres cuyo ego demandaba reconocimiento público de su poder, cuya vanidad los empujaba a construir monumentos vivientes a su propia grandeza, cuyas fortunas acumuladas con sangre debían exhibirse como trofeos que todos pudieran envidiar. Joaquín, el Chapo Guzmán, construyó su leyenda sobre visibilidad calculada. Su mansión en Culiacán brillaba en rosa imposible de ignorar, visible desde 3 cuadras de distancia, como advertencia permanente de quién controlaba la ciudad. Organizaba fiestas donde los Tigres del Norte tocaban hasta el amanecer, mientras vecinos cerraban ventanas, fingiendo no escuchar el estruendo. Sus fugas espectaculares de prisiones de máxima seguridad se convertían en series de Netflix que millones veían fascinados. Aparecía en la lista de Forbes como uno de los hombres más ricos del planeta estimado en $1,000 millones. Necesitaba que el mundo pronunciara su nombre con esa mezcla tóxica de terror y admiración secreta. Pablo Escobar transformó la ostentación en forma de arte perverso. Su hacienda Nápoles albergaba un zoológico privado con hipopótamos elefantes
y jirafas importados desde África a costo de millones. Construyó pistas de aterrizaje para aviones cargados de cocaína, que parecían instalaciones de aerolínea legítima. Levantó barrios enteros para los pobres de Medellín, comprando lealtad mientras su rostro aparecía en portadas de revistas internacionales. Murió acribillado en un tejado, porque su necesidad de visibilidad eventualmente lo localizó para las autoridades. Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, operaba una flota de Boeing 727 que transportaba toneladas de cocaína como si fuera corporación multinacional del transporte aéreo. Su palacio en la Ciudad de México estaba decorado con mármol italiano que costaba más por metro cuadrado que casas completas. Sus fuentes consumían diariamente más agua que pueblos enteros en temporada de sequía. Murió en circunstancias misteriosas sobre una mesa de cirugía plástica, intentando cambiar su rostro demasiado reconocible, víctima final de su propia fama. Los hermanos Arellano Félix de Tijuana aparecían en listas de los más buscados, mientras conducían Ferraris por avenidas principales y celebraban en discotecas exclusivas, rodeados de guardaespaldas armados. Su violencia era tan pública y descarada que eventualmente el gobierno mexicano no tuvo más opción que cazarlos bajo presión internacional insoportable. Todos ellos compartían la misma necesidad fatal. Querían que el mundo supiera que existían, que reconociera su poder, que temblara ante su nombre. Y mientras todos esos imperios de ego se derrumbaban uno tras otro, mientras cada capo ostentoso terminaba muerto o en prisión de máxima seguridad, había un hombre que hacía algo radicalmente diferente. Un hombre que entendió desde el principio que el verdadero poder no reside en ser visto, sino en controlar todo desde una oscuridad tan absoluta que ni siquiera las agencias de inteligencia más sofisticadas del planeta pudieran encontrarlo. Ismael Zambada. García no construyó palacios de colores imposibles. Construyó una red de refugios invisibles distribuidos por toda la sierra. No apareció en fotografías rodeado de armas bañadas en oro. Rechazó ser fotografiado bajo cualquier circunstancia durante 50 años completos. No concedió entrevistas ni permitió corridos que narraran sus hazañas. Vivió y operó como si no existiera. Y esa estrategia lo mantuvo libre cuando absolutamente todos sus contemporáneos cayeron. Para entender cómo un hombre puede desaparecer durante medio siglo mientras controla un imperio criminal, hay que regresar al principio. No a mansiones ni millones de dólares, sino a un niño nacido el 1 de enero de 1948, en un lugar que el gobierno mexicano había olvidado completamente. El Álamo era y sigue siendo uno de esos ranchos dispersos en la sierra de Sinaloa donde el concepto mismo de Estado simplemente no existe. No había carreteras pavimentadas conectándolo con ninguna ciudad importante. No había electricidad iluminando las noches que caían sobre las montañas como cortinas de terciopelo negro absoluto. No había escuelas donde los niños pudieran aprender a leer más allá de lo que sus padres les enseñaban. No había clínicas médicas atendiendo partos complicados o enfermedades que en las ciudades se curaban con medicamentos simples. Y definitivamente, no había presencia gubernamental que llegara más allá de recaudadores de impuestos ocasionales que aparecían exigiendo dinero sin ofrecer nada a cambio. Las familias que habitaban el Álamo y comunidades similares vivían en pobreza tan absoluta que incluso para los estándares de una región pobre, su situación era extrema. Las casas construidas con adobe mezclado a mano se agrietaban cada temporada de secas bajo el sol implacable de Sinaloa. Las paredes había que repararlas constantemente, aplicando barro fresco que las mujeres preparaban pisoteando mezcla de tierra y agua en patios de tierra apisonada. Los techos de lámina oxidada sonaban como tambores de guerra cuando llegaban las lluvias torrenciales de verano, filtrando agua por las uniones mal selladas que creaban charcos en los pisos de tierra. Se dice que la familia Zambada García compartía 2 o 3 habitaciones pequeñas, entre 10, 12, a veces 15 hijos. El espacio personal era concepto que simplemente no existía en esas condiciones. Los niños dormían apretados en petates extendidos sobre pisos de tierra, que las madres barrían 3 veces al día en batalla perdida contra el polvo que entraba por todas partes. Las comidas consistían principalmente en frijoles cocidos en ollas de barro, tortillas de maíz hechas a mano sobre comales de hierro, y ocasionalmente algo de carne cuando había suerte en la casa, o cuando algún vecino sacrificaba un animal, y compartía según la tradición de solidaridad que mantenía vivas a estas comunidades aisladas. Los zapatos eran lujo reservado exclusivamente para ocasiones especiales, como bodas, bautizos o fiestas religiosas que ocurrían pocas veces al año.
La mayoría del tiempo los niños de la sierra andaban descalzos por caminos de tierra, mezclada con piedras afiladas que les curtían las plantas de los pies hasta volverlas duras como cuero de vaca vieja. Desarrollaban esa capacidad casi sobrenatural de caminar sobre terreno rocoso, sin siquiera hacer gestos de dolor, que a cualquier persona de ciudad le haría gritar. Las jornadas de trabajo comenzaban cuando todavía estaba oscuro con los gallos, cantando su primer aviso del amanecer, que apenas comenzaba a iluminar las cumbres más altas de las montañas. Terminaban solamente cuando el sol se ponía completamente detrás de los cerros, dejando todo en oscuridad absoluta, porque no había luz eléctrica que encender, solamente velas de cebo o lámparas de petróleo que las familias más afortunadas podían comprar ocasionalmente en los pueblos más grandes. En ese contexto de abandono gubernamental absoluto, el cultivo de amapola y marihuana no era visto como crimen particularmente grave por las comunidades serranas. Era estrategia de supervivencia económica que familias enteras adoptaban porque las alternativas legales simplemente no generaban suficiente dinero para subsistir. El maíz y el frijol que podían cultivar en las laderas empinadas de las montañas apenas alcanzaba para alimentar a la propia familia durante los meses buenos. Los precios que pagaban los intermediarios en los mercados de las ciudades eran tan miserables que muchas veces ni siquiera cubrían el costo del transporte en burro o a pie hasta esos lugares. Pero las plantas de amapola con sus flores blancas y rojas, que parecían decoraciones inocentes, brotando en los sembradíos remotos, podían convertirse en goma de opio que valía infinitamente más que cualquier cosecha legal. La marihuana crecía prácticamente sola en el clima perfecto de la sierra, requiriendo mínimo esfuerzo y cuidado, generando ingresos que una familia campesina jamás podría conseguir cultivando productos completamente legales que el gobierno supuestamente protegía pero por los cuales no pagaba precios justos. Nadie hablaba abiertamente sobre drogas en esos tiempos. Había todo un vocabulario cuidadosamente construido de eufemismos y palabras a medias. El otro trabajo significaba cultivar o transportar drogas. La mercancía o el producto se refería a goma de opio o paquetes de marihuana prensada. Los del norte eran los compradores estadounidenses o intermediarios que movían el producto hacia la frontera. Ir a trabajar a la sierra significaba participar en alguna fase del negocio ilegal. Todos en la comunidad entendían perfectamente de qué se estaba hablando cuando alguien usaba estas frases aparentemente inocentes en conversaciones casuales. Exempleados de ranchos cercanos que conocieron a Ismael en esos años de formación, ahora ancianos que hablan solamente cuando están absolutamente seguros de que nadie más escucha sus palabras, recuerdan a un niño callado y observador. Un muchacho que parecía estar siempre prestando atención a conversaciones de adultos sin llamar la atención sobre sí mismo. Mientras otros niños jugaban ruidosamente en los arroyos que bajaban de las montañas o perseguían gallinas por los patios levantando nubes de polvo, Ismael prefería quedarse cerca, cuando los hombres mayores se reunían a fumar tabaco enrollado a mano y conversar después del trabajo. Absorbía información sobre rutas de la sierra, sobre quién controlaba qué territorios, sobre cómo moverse por las montañas, sin ser detectado por patrullas militares, que ocasionalmente aparecían buscando sembradíos ilegales para destruir. Fue en esas tardes polvorientas, escuchando historias de hombres curtidos por la sierra, donde Ismael Zambada aprendió la primera lección que definiría toda su vida. El poder real no está en ser el más ruidoso, sino en ser el más silencioso. No está en ser visto, sino en ver todo sin ser notado. Ismael Zambada tenía apenas 14 o 15 años cuando empezó a involucrarse directamente en el otro trabajo. En la sierra de Sinaloa de principios de los años 60, esa edad ya convertía a los muchachos en hombres adultos, capaces de contribuir económicamente a sus familias de manera seria y permanente. La adolescencia como periodo prolongado de formación era lujo que solamente las familias urbanas podían permitirse. En las montañas o trabajabas o la familia pasaba hambre. Sus primeras tareas fueron las más básicas y menos riesgosas del negocio. Cuidar sembradíos remotos de amapola durante la temporada de crecimiento, viviendo semanas enteras completamente solo en chozas improvisadas de ramas y lona plástica en lo alto de las montañas. Vigilaba que ni animales salvajes ni extraños se acercaran a las plantas que crecían en hileras cuidadosamente espaciadas. Comía tortillas y frijoles que le llevaban una vez por semana, quienes lo habían contratado cargando provisiones por senderos que tomaban horas escalar. Era trabajo solitario monótono, ocasionalmente peligroso, si aparecían militares haciendo patrullaje sorpresa por la región.
pero pagaba más en un mes de lo que su padre ganaba en 6 meses completos, cultivando maíz en las laderas erosionadas. Durante esos periodos de aislamiento total, en las cumbres, Ismael desarrolló habilidades que cualquier habitante urbano consideraría casi sobrenaturales. Aprendió a leer el cielo como si fuera libro abierto. Podía mirar la forma y color de las nubes acumulándose sobre las montañas y predecir con precisión asombrosa si llovería en las próximas 2 o 3 horas. Sabía distinguir entre la niebla matutina que se disolvería con el sol y la niebla densa que permanecería días enteros, ocultando todo como manto gris impenetrable. Desarrolló capacidad auditiva extraordinaria afinada por el silencio absoluto de la sierra. Podía escuchar el sonido distante de un motor vehicular a kilómetros de distancia cuando el viento llevaba el ruido en su dirección. Más importante aún, podía determinar con notable exactitud si era camioneta civil de los rancheros locales o vehículo militar más pesado con motor diésel, característico de los camiones del ejército. Esa distinción podía significar la diferencia entre quedarse tranquilo o correr inmediatamente hacia escondites preparados con anticipación. Aprendió a encontrar agua en la sierra más seca. Conocía señales que revelaban presencia de arroyos ocultos bajo la vegetación. Sabía leer inclinaciones del terreno que indicaban dónde el agua subterránea emergía en pequeños manantiales, que alguien de la ciudad pasaría 1000 veces sin notar. Podía orientarse en la niebla más espesa, usando solamente la inclinación del terreno bajo sus pies descalzos, la dirección del viento en su cara, el sonido del agua corriendo en barrancos invisibles. Habitantes de comunidades serranas, que ocasionalmente se cruzaban con el joven Ismael en esos años, recuerdan a un muchacho delgado de complexión fibrosa, forjada por caminar montañas diariamente. Caminaba por las veredas peligrosas con paso absolutamente seguro de quien conoce cada piedra suelta, cada raíz traicionera, cada punto donde el sendero se volvía resbaladizo después de lluvias. Saludaba educadamente cuando se encontraba con otros en los caminos, pero nunca se detenía mucho tiempo a conversar. Siempre parecía tener prisa por llegar a algún lugar que nunca mencionaba específicamente. Conforme Ismael entraba en sus 20 años durante finales de los 60, su rol en el negocio evolucionó naturalmente. Dejó de ser simplemente el muchacho que cuidaba sembradíos solitarios y se convirtió en arriero, en transportista, en coordinador que organizaba el movimiento de mercancía, desde los puntos de producción en lo alto de la sierra hasta lugares de acopio en pueblos más accesibles. Era trabajo que requería no solamente conocimiento geográfico profundo de las rutas, sino también habilidades de liderazgo para manejar grupos de 3, 4, a veces 5 o 6 hombres. Cargaban mochilas de 20 o 30 kilos de marihuana prensada por senderos, donde un paso en falso podía significar caer por barrancos de cientos de metros hacia muerte segura en las rocas de abajo. Caminaban durante noches enteras, usando solamente luz de luna para guiarse, evitando caminos principales donde podrían encontrarse con patrullas militares. Durante esos años, como arriero, Ismael empezó a construir algo que eventualmente valdría más que todo el dinero del mundo. Una reputación de confiabilidad absoluta en negocio, donde la traición era tan común como el aire que se respiraba. Completaba cada encargo exactamente como había prometido. Entregaba la mercancía en el lugar correcto en el tiempo correcto, sin inventar excusas cuando surgían problemas inevitables. No se robaba producto para venderlo por su cuenta como hacían muchos transportistas jóvenes, tentados por ganancias rápidas. No exageraba los peligros enfrentados para justificar pagos mayores. Trataba bien a los hombres que trabajaban bajo sus órdenes. Les pagaba exactamente lo acordado, sin regateos ni engaños de último momento. Se aseguraba de que las familias de cualquiera que fuera arrestado o muerto durante las operaciones recibieran compensación económica adecuada. Esa generosidad calculada creaba lealtad férrea. Los hombres que trabajaban con Ismael sabían que no serían abandonados si las cosas salían mal. Resolvía conflictos entre diferentes grupos que competían por las mismas rutas montañosas, no necesariamente con violencia como era costumbre, sino frecuentemente mediante negociaciones, donde ambas partes salían ganando algo. Entendía intuitivamente que la violencia indiscriminada era mala para el negocio a largo plazo, porque atraía atención de autoridades y generaba ciclos interminables de venganza. Fue durante esos años de los 70 cuando Ismael conoció y empezó a trabajar más estrechamente con figuras que eventualmente se convertirían en leyendas del narcotráfico mexicano. Ernesto Fonseca, Carrillo, Don Neto, veterano del negocio que controlaba operaciones importantes en varias regiones. Rafael Caro Quintero, apenas unos años mayor que Ismael,
pero ya mostrando ambición feroz y disposición a usar violencia brutal cuando la consideraba necesaria. Juan José Esparragosa Moreno, el Azul. Otro sinaloense que compartía con Ismael esa preferencia marcada por operar desde las sombras en lugar de buscar reflectores. Y eventualmente, Miguel Ángel Félix Gallardo, el hombre que unificaría todo el narcotráfico mexicano bajo su control durante los 80. Pero incluso mientras ascendía en las jerarquías del negocio estableciendo contactos cada vez más importantes y manejando operaciones más grandes y complejas, Ismael mantenía esa cualidad esquiva que lo haría absolutamente único. Nunca dejó completamente la sierra. Nunca se mudó permanentemente a Culiacán o Guadalajara, donde los capos importantes mostraban su poder en restaurantes caros y fiestas sociales de élite. Siempre mantuvo base en las montañas donde conocía cada sendero, cada cueva, cada familia que podría proporcionarle refugio o información vital en momentos de peligro. Mientras otros jóvenes que empezaban a ganar dinero en el negocio compraban inmediatamente camionetas nuevas y llamativas, Ismael seguía usando vehículos viejos y destartalados que pasaban completamente desapercibidos. Mientras otros presumían abiertamente en cantinas y fiestas, él evitaba eventos sociales grandes donde hubiera demasiados ojos observándolo, demasiadas bocas que después podrían hablar con autoridades. Esa paranoia que algunos consideraban excesiva en aquellos años cuando el gobierno mexicano todavía no había emprendido guerra seria contra el narcotráfico, resultaría ser exactamente lo que le permitiría sobrevivir las décadas sangrientas que venían. Los años 80 transformaron el narcotráfico mexicano de operación artesanal, dispersa en industria estructurada, que generaba miles de millones de dólares anuales. En el centro de esa transformación estaba un hombre con visión corporativa poco común en el mundo criminal. Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como El Padrino, logró lo que parecía imposible: unificar a todos los narcotraficantes importantes de México bajo una sola organización que funcionaba como corporación multinacional, con departamentos, territorios asignados y jerarquías claramente definidas. La visión de Félix Gallardo era radical para su época. Entendió algo fundamental que muchos capos violentos nunca comprendieron. La violencia indiscriminada era mala para el negocio porque atraía atención gubernamental insoportable y generaba inestabilidad que interrumpía el flujo constante de producto hacia Estados Unidos. Su modelo alternativo era crear sistema donde cada grupo controlara territorio específico sin invasiones constantes, donde las rutas fueran compartidas de manera organizada, mediante acuerdos respetados, donde los conflictos se resolvieran preferentemente mediante negociación, en mesas de reunión, en lugar de tiroteos en calles que aparecían en noticieros nacionales. Era federación de narcotraficantes, trabajando juntos bajo coordinación central. Y para implementar esa visión ambiciosa, Félix Gallardo necesitaba hombres que no solo manejaran violencia cuando fuera absolutamente necesario, sino que entendieran logística compleja de mover toneladas de cocaína que pudieran negociar sin generar resentimientos personales, que envenenaran relaciones a largo plazo, que pusieran las necesidades del negocio por encima de sus propios egos hinchados. Ismael Zambada encajaba perfectamente en ese perfil rarísimo. Félix Gallardo reconoció temprano el valor excepcional de Ismael. No era el más violento de sus lugartenientes, pero era probablemente el más eficiente. No buscaba aparecer en fotografías junto al Padrino, no exigía reconocimiento público de su importancia, no competía por estatus social en fiestas donde otros capos mostraban sus fortunas recién adquiridas. Lo que Ismael ofrecía era capacidad casi sobrenatural para operar eficientemente sin llamar ninguna atención. Mientras otros lugartenientes de Félix Gallardo vivían en mansiones ostentosas, que aparecían en revistas de arquitectura, manejaban flotillas de vehículos de lujo con guardaespaldas visibles en todos lados y aparecían regularmente en eventos sociales de élite. Ismael mantenía perfil tan bajo que muchos dentro de la propia organización conocían su nombre, pero nunca habían visto su rostro directamente. Félix Gallardo valoraba profundamente esa invisibilidad, porque significaba que Ismael podía manejar operaciones extremadamente sensitivas sin generar reportes de inteligencia ni aparecer en fotografías de vigilancia que agencias estadounidenses compartían con autoridades mexicanas. Era el hombre perfecto para misiones que requerían absoluta discreción. Durante la década dorada de los 80, Ismael se convirtió en pieza fundamental del engranaje gigantesco que movía toneladas de cocaína colombiana hacia el mercado estadounidense insaciable. Su especialidad era coordinar el movimiento de producto a través de rutas extremadamente complejas en la sierra, que solamente él conocía con precisión absoluta.
Aseguraba que los cargamentos llegaran puntualmente a puntos de cruce fronterizo. Mantenía relaciones funcionales con intermediarios y transportistas. Resolvía problemas logísticos inevitables cuando se mueven cientos de kilos semanalmente a través de territorios controlados por diferentes grupos. Exempleados de bodegas que trabajaron durante esos años, hablando décadas después bajo condición de anonimato absoluto por miedo a represalias, describen operaciones coordinadas con precisión que habría impresionado a ejecutivos de empresas legítimas. Ismael supervisaba todo desde distancia calculada. Rara vez aparecía físicamente en las bodegas, donde se almacenaba temporalmente la mercancía. Prefería enviar mensajeros de confianza con instrucciones específicas, escritas en códigos que cambiaban constantemente. Cuando absolutamente tenía que presentarse personalmente, llegaba sin aviso previo en vehículos completamente comunes que nadie había visto antes, vestido como campesino ordinario con ropa de trabajo desgastada. Inspeccionaba rápidamente las operaciones, hacía preguntas puntuales que demostraban conocimiento profundo de cada detalle, tomaba decisiones definitivas sobre problemas pendientes y desaparecía antes de que la mayoría de los empleados supiera siquiera quién había estado ahí. Conductores que transportaban cargamentos para la organización durante los 80 recuerdan sistema de compartimentalización perfecta, diseñado deliberadamente para proteger las operaciones. Cada persona conocía solamente la información mínima absolutamente necesaria para cumplir su función específica. El conductor sabía dónde recoger el cargamento y dónde entregarlo, pero no sabía quién había producido la mercancía, ni quién la recibiría después de su entrega. Los encargados de bodegas sabían cuándo llegaría un cargamento y cuánto tiempo debían almacenarlo, pero no sabían de dónde venía exactamente, ni hacia dónde iría finalmente. Esa compartimentalización significaba que las capturas eventuales no revelaban mucho porque los arrestados genuinamente no sabían mucho más allá de su pequeña pieza del rompecabezas gigante. Y en el centro de todo estaba Ismael coordinando todas las piezas dispersas, manteniendo el panorama completo en su mente, permaneciendo completamente invisible para autoridades. Durante los 80, Ismael también estableció relaciones directas cruciales con los carteles colombianos que producían la cocaína. El cartel de Medellín de Pablo Escobar y el cartel de Cali de los hermanos Rodríguez Orejuela necesitaban desesperadamente socios mexicanos absolutamente confiables. Conforme las autoridades estadounidenses aumentaban vigilancia y hacían cada vez más difíciles las rutas tradicionales desde el Caribe hacia Florida, los mexicanos que controlaban las rutas terrestres hacia Estados Unidos se volvieron indispensables para el negocio colombiano. Los términos de negociación mejoraron dramáticamente para los mexicanos. En lugar de simplemente cobrar cuota fija por transportar cocaína colombiana, empezaron a recibir porcentajes del producto mismo que podían vender directamente en Estados Unidos, multiplicando sus ganancias exponencialmente. Ismael era particularmente hábil en esas negociaciones delicadas, porque a diferencia de narcotraficantes, cuyo ego inflado causaba reacciones violentas ante cualquier término que percibían como desfavorable, él mantenía calma absoluta, incluso cuando las discusiones se ponían tensas. Entendía profundamente que lo verdaderamente importante era construir relaciones comerciales a largo plazo, basadas en confianza mutua y cumplimiento de acuerdos. Los colombianos aprendieron rápidamente que cuando Ismael Zambada prometía que un cargamento sería entregado en fecha específica, se podía confiar absolutamente en esa palabra. Era algo extraordinariamente raro en negocio, donde la traición era moneda tan corriente como los billetes de dólar, que cambiaban de manos constantemente. Pero todo ese sistema cuidadosamente construido durante años colapsó violentamente en 1985, con el secuestro, tortura prolongada y asesinato brutal del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, en Guadalajara. Camarena había estado investigando agresivamente las operaciones del cartel, particularmente el rancho El Búfalo en Chihuahua, donde se cultivaban miles de toneladas de marihuana en operación industrial masiva. Su muerte generó presión política absolutamente sin precedentes del gobierno estadounidense sobre México. La era de impunidad relativa terminó abruptamente. El gobierno mexicano comenzó operativos militares serios por primera vez. Rafael Caro Quintero fue capturado en Costa Rica en 1985. Ernesto Fonseca Carrillo fue arrestado ese mismo año. Y en 1989, Miguel Ángel Félix Gallardo fue finalmente capturado en Guadalajara, terminando su reinado como el padrino que había unificado todo el narcotráfico mexicano. Durante esos años de cacería intensiva,
cuando autoridades arrestaban capos visibles uno tras otro. Ismael Zambada permaneció completamente intocado. Mientras agencias dedicaban recursos masivos a capturar figuras que aparecían constantemente en reportes de inteligencia, él operaba tranquilamente desde las sombras profundas de Sinaloa. Su nombre aparecía ocasionalmente en informes, como figura secundaria, pero nunca como prioridad inmediata que justificara operativos costosos. Estaba exactamente donde había planeado estar desde el principio, invisible pero controlando todo. De todas las preguntas que atormentan a investigadores que dedicaron carreras enteras intentando capturar a Ismael Zambada, ninguna es más inquietante que esta. ¿Dónde exactamente pasaba sus noches durante 50 años de invisibilidad perfecta? Mientras satélites militares escaneaban las montañas de Sinaloa con tecnología capaz de detectar el calor corporal de una persona desde el espacio, mientras agencias de inteligencia gastaban millones rastreando cada pista posible, mientras informantes capturados eran interrogados hasta revelar cada detalle que conocían sobre las operaciones del cartel, absolutamente nadie pudo señalar con certeza las coordenadas exactas del lugar donde el hombre más buscado realmente vivía. Ex-empleados que trabajaron en niveles bajos de la organización, hablando ahora décadas después bajo condición de anonimato absoluto, porque temen represalias incluso con el Mayo en prisión estadounidense, mencionan que Ismael tenía no una, sino docenas de propiedades distribuidas estratégicamente por toda la sierra de Sinaloa y estados vecinos. Ranchos registrados bajo nombres de prestanombres tan cuidadosamente seleccionados que tomaría años de investigación forense financiera conectarlos definitivamente con él. Casas compradas mediante cadenas de empresas fantasma tan elaboradamente complejas que cada capa investigada revelaba solamente otra capa más profunda, sin llegar nunca al nombre real del verdadero propietario. Había terrenos adquiridos décadas atrás, cuando nadie prestaba atención a transacciones en regiones remotas, que parecían no tener ningún valor comercial aparente, y propiedades que simplemente nunca fueron registradas oficialmente en ningún archivo gubernamental. Construcciones levantadas en valles tan completamente aislados que ningún inspector municipal jamás llegó a verificar permisos de construcción o escrituras de propiedad. Pero entre todas esas propiedades dispersas, según cuentan quienes tuvieron acceso limitado a información fragmentada de la organización, había un lugar especial. Un rancho principal que funcionaba como centro de operaciones, cuando el Mayo necesitaba estar en Sinaloa coordinando personalmente asuntos que no podían delegarse a subordinados. Un lugar equipado con sistemas de seguridad tan sofisticados que lo convertían en fortaleza prácticamente inexpugnable. Un lugar ubicado en geografía tan naturalmente complicada que cualquier fuerza militar intentando llegar sería detectada con kilómetros de anticipación mientras navegaba caminos donde emboscadas serían absolutamente devastadoras. El sistema de seguridad que protegía ese rancho fantasma operaba en múltiples capas concéntricas diseñadas con paranoia meticulosa. El primer anillo de seguridad comenzaba varios kilómetros antes de que alguien siquiera se acercara a la propiedad real. Halcones estratégicamente ubicados en comunidades cercanas vigilaban constantemente cualquier movimiento inusual en la región. Eran jóvenes reclutados localmente que conocían absolutamente cada vehículo y cada persona que normalmente transitaba por esos caminos remotos. Podían detectar inmediatamente cualquier presencia extraña que no encajara con los patrones diarios normales de la zona. Estaban equipados con radios de comunicación encriptada que cambiaban frecuencias constantemente según códigos predeterminados. Tenían instrucciones clarísimas de reportar inmediatamente cualquier cosa remotamente sospechosa. Camionetas desconocidas con placas de otros estados, grupos de hombres armados que no pertenecían a la organización, helicópteros sobrevolando en patrones circulares que sugerían misiones de vigilancia en lugar de vuelos civiles normales. Cualquier anomalía era comunicada instantáneamente a niveles superiores de seguridad. El segundo anillo eran cámaras de vigilancia instaladas discretamente a lo largo de todos los caminos de acceso posibles. No eran cámaras obvias montadas en postes visibles que cualquiera podría identificar y evitar. Estaban camufladas en estructuras que parecían postes ordinarios de servicios públicos, escondidas en árboles estratégicamente seleccionados por sus vistas panorámicas integradas en formaciones rocosas que ofrecían ángulos perfectos para monitorear caminos completos. Eran cámaras equipadas con tecnología de visión nocturna, capaces de captar movimiento a cientos de metros de distancia, incluso en oscuridad total absoluta.
Estaban conectadas mediante sistemas inalámbricos sofisticados a sala de monitoreo donde guardias vigilaban pantallas 24 horas al día sin interrupción. Grababan todo en discos duros con capacidad para almacenar meses de video continuo que podía revisarse si surgían sospechas posteriores. El tercer anillo eran sensores de movimiento y peso instalados cuidadosamente bajo tierra, en los únicos caminos viables de acceso vehicular. Eran sensores capaces de detectar vehículos aproximándose y de distinguir mediante análisis de peso aproximado si era camioneta ligera civil, vehículo pesado tipo militar o grupo de personas moviéndose a pie que intentaban acercarse sigilosamente. Estaban conectados a sistema de alarmas que alertaba inmediatamente a todos los guardias del rancho en el momento exacto que algo activaba los detectores enterrados. El cuarto anillo, el más visible, pero también el más engañoso en su aparente simplicidad, eran los guardias armados que patrullaban constantemente el perímetro exterior de la propiedad. Hombres equipados con rifles de asalto, AK-47 y AR-15. Portaban radios para comunicación instantánea entre ellos. Tenían visores nocturnos, que convertían la noche más oscura en día verde brillante. Y recibían entrenamiento que algunos ex-empleados afirman era proporcionado por exmilitares mexicanos que habían desertado específicamente para trabajar con el cartel, a cambio de pagos que multiplicaban por 10 sus salarios gubernamentales miserables. Esos guardias trabajaban en turnos estrictamente controlados de 12 horas. Nunca bajaban la guardia porque sabían con certeza absoluta que el Mayo no toleraba negligencia en asuntos de seguridad. Quienes fallaban en sus responsabilidades simplemente desaparecían sin explicaciones que nadie se atrevía a solicitar. Pero quizás el elemento más importante del sistema de seguridad no era tecnológico sino humano y geográfico, combinados de manera brillante. El Mayo había elegido ubicaciones que por su propia naturaleza topográfica eran casi completamente inaccesibles para fuerzas militares convencionales que dependían de vehículos y equipo pesado. Valles rodeados por montañas empinadas con un solo camino de acceso terrestre viable. Camino que podía ser fácilmente bloqueado o minado con explosivos en cuestión de minutos si llegaban reportes de aproximación hostil. Terreno donde helicópteros militares no podían aterrizar fácilmente debido a árboles extremadamente densos o pendientes imposiblemente pronunciadas. Regiones donde cualquier fuerza militar numerosa sería detectada con horas de anticipación mientras navegaba laboriosamente caminos de terracería angostos, donde emboscadas bien planeadas serían absolutamente devastadoras. Ex-empleados de construcción que participaron en proyectos realizados en la sierra durante los años 90 y 2000. Hablando con extrema cautela, porque saben que revelar demasiado específicamente podría identificarlos y poner en riesgo a sus familias, mencionan haber trabajado en obras extraordinariamente extrañas en ubicaciones remotas, proyectos donde les vendaban los ojos durante el transporte final hasta el sitio de trabajo para que no pudieran ubicar después exactamente dónde habían estado laborando durante semanas. Describen construcciones que desde el exterior parecían casas simples de rancho tradicional sinaloense. Paredes de adobe o ladrillo pintado en colores discretos que no llamaban ninguna atención desde el aire. Techos de teja de barro o lámina corriente que parecían completamente ordinarios en fotografías satelitales. Pero al interior, esas construcciones revelaban niveles de sofisticación completamente inesperados para casas rurales supuestamente simples. Tenían habitaciones con paredes de concreto armado mucho más grueso de lo normal para construcción residencial. Puertas de acero sólido instaladas en marcos masivamente reforzados que podrían resistir intentos prolongados de entrada forzada. Sistemas de ventilación independientes que permitían sellar completamente espacios interiores si fuera necesario durante emergencias. Había generadores eléctricos de respaldo enterrados en búnkeres subterráneos, especialmente diseñados para minimizar el ruido audible desde el exterior. Sistemas elaborados de captación y almacenamiento de agua de lluvia que permitían autosuficiencia durante semanas enteras sin recibir ningún suministro externo. Bodegas subterráneas refrigeradas almacenando provisiones que podían sostener a docenas de personas durante meses si era necesario. Algunos trabajadores recuerdan vívidamente haber excavado túneles que se extendían desde sótanos de las construcciones principales hacia puntos sorprendentemente distantes del terreno circundante. Túneles lo suficientemente amplios para que una persona adulta pudiera caminar agachada, sin golpearse constantemente la cabeza contra el techo bajo.
Estaban reforzados cuidadosamente con vigas de acero y concreto para prevenir colapsos durante lluvias torrenciales o temblores que ocasionalmente sacudían la región. Tenían sistemas de iluminación con luces LED de bajo consumo energético que funcionaban con baterías recargables mediante paneles solares escondidos en la superficie. Y supuestamente conectaban con salidas ingeniosamente ocultas en barrancos o cuevas naturales, ubicadas a cientos de metros de la construcción principal. Proporcionaban rutas de escape que nadie vigilando la casa desde afuera podría detectar o bloquear efectivamente. Habitantes de comunidades serranas ubicadas en regiones que ellos mismos prefieren no identificar demasiado específicamente por razones obvias de seguridad personal, cuentan historias inquietantes sobre ciertos ranchos en valles particularmente aislados, de cómo ocasionalmente durante noches, cuando el aire de la sierra estaba completamente quieto y los sonidos viajaban distancias sorprendentes, escuchaban zumbido distante y constante de generadores eléctricos proveniente de direcciones donde oficialmente no había ninguna construcción habitada registrada en mapas gubernamentales. Eran sonidos que aparecían y desaparecían con regularidad sospechosa, como si hubiera instalaciones completas operando en lugares que mapas oficiales marcaban como territorio completamente deshabitado, sin ninguna infraestructura eléctrica. Y todos, absolutamente todos, en esas comunidades remotas, aprendieron la lección fundamental de sobrevivencia en la Sierra de Sinaloa. Cuando ves o escuchas cosas que no deberías ver ni escuchar, finges no haberlas percibido, y definitivamente nunca las comentas con extraños que llegan haciendo demasiadas preguntas específicas sobre lugares o personas. La rutina diaria de Ismael Zambada durante sus décadas de invisibilidad perfecta era algo que fascinaba y frustraba simultáneamente a los agentes de inteligencia, que dedicaron carreras enteras intentando predecir sus movimientos, mientras otros capos establecían patrones detectables con residencias conocidas y horarios relativamente fijos. El Mayo existía en estado de movimiento perpetuo calculado, sin rutina predecible, sin ubicación permanente, sin ningún patrón que pudiera ser analizado y explotado por autoridades. La regla fundamental que nunca violó durante 50 años completos era simple pero absolutamente inflexible: nunca dormir más de 2 noches consecutivas en el mismo lugar. Tenía sistema meticulosamente planificado de rotación entre sus múltiples propiedades dispersas. Sistema tan elaboradamente complejo que incluía variables completamente aleatorias, diseñadas específicamente para que nadie, ni siquiera sus guardaespaldas más cercanos y confiables, pudiera predecir con certeza dónde estaría la noche siguiente. Las decisiones sobre hacia dónde moverse se tomaban frecuentemente en último momento absoluto, basándose en reportes actualizados de halcones sobre movimientos militares detectados en la región, en información de seguridad proporcionada por contactos dentro de las propias agencias gubernamentales que lo buscaban, y en pura intuición desarrollada durante medio siglo, evitando captura exitosamente. Los traslados entre ubicaciones eran operaciones coordinadas con precisión casi militar. El Mayo viajaba en caravanas deliberadamente pequeñas de solamente 3 o 4 vehículos, que parecían completamente ordinarios desde cualquier perspectiva externa. Camionetas pick-up comunes de marcas populares. SUVs de modelos que miles de mexicanos conducían diariamente. Vehículos de 5 o 10 años de antigüedad que no llamaban ninguna atención especial. Nada de vidrios polarizados tan oscuros que gritaban obviamente narcotraficante importante. Nada de placas gubernamentales falsas que algunos capos usaban creyendo que proporcionaban protección. Nada de caravanas largas de 8 o 10 vehículos que automáticamente hacían que todos los que las veían supieran que alguien importante pasaba. Pero debajo de esa apariencia cuidadosamente cultivada de completa normalidad, había sofisticación considerable. Los vehículos estaban blindados discretamente con placas de acero invisibles desde el exterior, pero capaces de detener proyectiles de rifles de alto calibre. Llevaban sistemas de comunicación encriptada, que cambiaban frecuencias constantemente. Había armas pesadas incluyendo lanzagranadas y ametralladoras ocultas en compartimentos secretos activados mediante mecanismos escondidos. Cada conductor había sido entrenado exhaustivamente para ejecutar maniobras evasivas en caminos peligrosos de terracería donde un error significaba caer por barrancos mortales. El propio Mayo vestía de manera absolutamente deliberada, para parecer anodino y olvidable. Nada de ropa de diseñador con logos reconocibles. Nada de joyas llamativas que capturaran atención. En lugar de ostentación portaba jeans completamente comunes de marcas genéricas.
camisas de trabajo del tipo que millones de trabajadores mexicanos usaban diariamente, botas vaqueras desgastadas por uso real y no compradas artificialmente envejecidas en tiendas caras, sombreros de paja ordinarios o gorras con logos de equipos deportivos o marcas comerciales comunes. Era ropa tan completamente ordinaria que si alguien lo veía casualmente pasando en camioneta por camino rural, no habría absolutamente nada que sugiriera estar mirando al hombre más buscado del narcotráfico mexicano. Parecería simplemente otro ranchero más, transportándose entre pueblos para resolver asuntos cotidianos normales. La comunicación del Mayo era quizás el aspecto que más frustraba a agencias de inteligencia, acostumbradas a rastrear criminales mediante intervención de sus teléfonos celulares. Mientras prácticamente todos los seres humanos modernos dependían completamente de teléfonos móviles para comunicarse, Ismael se rehusó absolutamente a usar esa tecnología durante décadas enteras. Entendía perfectamente que cada llamada telefónica creaba registro digital rastreable que eventualmente podía triangularse para determinar ubicaciones y que acumulado durante meses podía revelar patrones de movimiento que conducirían directamente a su captura. En lugar de tecnología rastreable, dependía de sistema elaborado de mensajeros humanos para comunicarse con sus lugartenientes y socios comerciales. Hombres de confianza absoluta probada durante años que viajaban constantemente entre ubicaciones, llevando mensajes verbales memorizados, instrucciones específicas sobre operaciones, reportes detallados sobre cargamentos y finanzas. Era sistema que parecía primitivo y lento comparado con comunicaciones digitales instantáneas del mundo moderno, pero tenía ventaja absolutamente crucial de no dejar ningún rastro digital que agencias pudieran interceptar y analizar posteriormente. Para comunicaciones que absolutamente requerían tecnología por su urgencia o complejidad, usaba sistemas extremadamente sofisticados, diseñados específicamente para evitar rastreo. Teléfonos satelitales con encriptación de nivel militar que cambiaban constantemente de frecuencia según algoritmos complejos. Radios de onda corta con códigos actualizados diariamente que solo sus operadores de confianza conocían. Y aún con esas precauciones elaboradas, supuestamente usaba cada dispositivo solamente una o dos veces antes de destruirlo completamente y reemplazarlo con equipo nuevo. Asumiendo siempre que eventualmente cualquier tecnología, por sofisticada que fuera, podía ser comprometida por agencias con recursos prácticamente ilimitados, dedicados a localizarlo. Las reuniones presenciales con socios importantes del negocio eran planificadas con paranoia extrema, que algunos consideraban excesiva, pero que él consideraba absolutamente necesaria. Nunca asistía a reuniones en ubicaciones que no controlara completamente, donde su propia gente no hubiera verificado exhaustivamente la seguridad días antes del encuentro, donde no tuviera múltiples rutas de escape claramente identificadas y probadas. Cambiaba ubicaciones en último momento absoluto para prevenir emboscadas o filtraciones a autoridades por parte de algún informante dentro de las organizaciones de quienes se reuniría. Quienes tuvieron oportunidad de asistir a reuniones con el Mayo describen hombre callado y profundamente observador. Alguien que hablaba relativamente poco pero escuchaba con intensidad absoluta cada palabra pronunciada, que hacía preguntas sorprendentemente específicas, demostrando conocimiento profundo de cada aspecto del negocio que discutían, que tomaba decisiones rápidas y definitivas sin dudar interminablemente, pero también describen a alguien profundamente paranoico de manera que resultaba casi contagiosa. Verificaba constantemente perímetros de seguridad, levantándose durante conversaciones para mirar por ventanas. Interrumpía discusiones abruptamente si escuchaba sonidos inusuales que consideraba potencialmente amenazantes. Terminaba encuentros de manera súbita si cualquier cosa le parecía remotamente sospechoso o fuera de lugar. Esa paranoia que algunos consideraban patológica fue exactamente lo que le permitió sobrevivir 50 años en negocio, donde la expectativa de vida promedio es brutalmente corta. El 25 de julio de 2024, amaneció como cualquier otro jueves de verano en Sinaloa. El calor seco característico de la región comenzaba a intensificarse desde las primeras horas de la mañana. Los campesinos salían a trabajar sus tierras siguiendo rutinas establecidas durante generaciones. Las comunidades serranas despertaban con los mismos sonidos de siempre, gallos cantando, perros ladrando en la distancia, el ruido ocasional de camionetas transitando por caminos de terracería levantando nubes de polvo rojizo. Nadie en esas montañas que habían protegido a Ismael Zambada durante medio siglo
imaginaba que ese día terminaría con el colapso súbito de 5 décadas de invisibilidad perfecta. Que antes de que el sol se pusiera detrás de los cerros, el hombre que había burlado a ejércitos enteros estaría bajo custodia estadounidense, enfrentando cargos que garantizaban pasaría el resto de su vida en prisión de máxima seguridad. El sistema de seguridad que había funcionado impecablemente durante 50 años completos colapsó de la manera más inesperada e irónica posible. No fue operativo militar masivo coordinado durante meses por agencias de inteligencia de 2 países. No fueron años de investigación financiera desenredando meticulosamente sus redes de protección construidas capa por capa durante décadas. No fue traición de algún lugarteniente de bajo nivel, capturado y presionado para cooperar a cambio de reducción de sentencia. Fue traición desde el círculo más íntimo absolutamente posible, desde alguien en quien el Mayo había confiado durante años casi como si fuera su propia familia. Joaquín Guzmán López, uno de los llamados Chapitos, e hijo de su antiguo socio más cercano durante décadas, Joaquín, el Chapo Guzmán. Los detalles exactos de cómo ocurrió la traición probablemente nunca se conocerán completamente. Las versiones oficiales proporcionadas por autoridades estadounidenses son deliberadamente vagas en aspectos cruciales. Las declaraciones públicas de abogados involucrados se contradicen en puntos importantes, y los verdaderos protagonistas tienen incentivos poderosos para ocultar partes significativas de la verdad. Lo que se sabe con certeza razonable es lo siguiente. Joaquín Guzmán López convenció a Ismael Zambada de asistir a reunión supuestamente importante. Le aseguró que era encuentro absolutamente necesario para resolver problemas internos, críticos de la organización, que solamente podían discutirse personalmente cara a cara. Problemas tan sensitivos que no podían confiarse a mensajeros, ni discutirse mediante ningún medio de comunicación electrónica por seguro que fuera. El Mayo, confiando en el hijo de su compadre de tantas décadas, en alguien con quien había trabajado estrechamente durante años después de que el Chapo fuera extraditado y sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos, accedió a la reunión. Aceptó subir a un avión privado pequeño, un Cessna del tipo que habitualmente se usaba para transportes discretos en la sierra, creyendo aparentemente que el vuelo los llevaría a algún punto dentro de territorio mexicano para esa reunión urgente que Joaquín insistía era absolutamente indispensable. Pero el avión nunca aterrizó en México. En lugar de eso, voló directamente hacia El Paso, Texas, cruzando la frontera internacional hacia territorio estadounidense. Cuando el Cessna finalmente tocó tierra en el aeropuerto de El Paso, Ismael Zambada García descendió para encontrarse rodeado inmediatamente por agentes federales estadounidenses que llevaban décadas buscándolo sin éxito. El hombre que había eludido captura durante 50 años exactos, que había burlado a ejércitos equipados con tecnología de vigilancia satelital, que había sobrevivido cuando absolutamente todos sus contemporáneos habían caído muertos o capturados, que había construido imperio multimillonario mientras permanecía completamente invisible para el mundo. Estaba finalmente bajo custodia, enfrentando el fin inevitable de su reinado como fantasma más esquivo del narcotráfico mexicano. La noticia del arresto sacudió violentamente Sinaloa como terremoto silencioso, cuyas réplicas se sintieron durante semanas. Durante los primeros días después de confirmarse la captura a habitantes de las comunidades serranas que lo habían protegido durante generaciones, esperaban casi creyendo firmemente que sería error temporal, que el Mayo de alguna manera escaparía como siempre había logrado hacer durante toda su vida, que aparecería súbitamente en la sierra, demostrando una vez más que era incapturable. Pero esta vez, no hubo fuga espectacular mediante túnel excavado durante meses como las que el Chapo había ejecutado. No hubo operativo de rescate coordinado por su organización atacando el convoy que lo transportaba. No hubo sobornos masivos a autoridades estadounidenses, que a diferencia de muchas autoridades mexicanas, son notoriamente difíciles de corromper cuando tienen arrestos de alto perfil. Esta vez, el fantasma finalmente había sido capturado de manera definitiva. Las teorías sobre exactamente qué había ocurrido y por qué proliferaron inmediatamente por toda Sinaloa y círculos de narcotráfico. Algunos insistían que los Chapitos habían negociado acuerdo secreto con autoridades estadounidenses, entregando deliberadamente al Mayo, a cambio de tratamiento considerablemente más favorable en sus propios casos legales pendientes en cortes federales estadounidenses. Otros afirmaban categóricamente que fue venganza familiar cuidadosamente planificada.
represalia por conflictos internos de la organización que habían estado escalando peligrosamente durante años después de que el Chapo fuera sentenciado. Disputas sobre control de territorios lucrativos, sobre distribución de ganancias, sobre decisiones estratégicas fundamentales del cartel. Algunos sugieren teoría más sorprendente todavía, que el propio Mayo enfermo, según algunos reportes médicos filtrados y profundamente cansado, después de medio siglo, huyendo constantemente, había acordado secretamente su propia entrega bajo condiciones específicas negociadas cuidadosamente, que nunca se revelarán públicamente, prefiriendo terminar sus días en prisión estadounidense, relativamente segura, en lugar de ser eventualmente asesinado por rivales o traicionado de manera más violenta. La verdad completa probablemente permanecerá oculta para siempre entre montañas que guardan secretos como tumbas selladas herméticamente. Pero lo indiscutible es que el 25 de julio de 2024 marcó el fin definitivo de una era extraordinaria, el último de los grandes capos históricos del narcotráfico mexicano, el único que nunca había pisado celda durante 50 años completos de operaciones criminales. Finalmente, estaba en custodia estadounidense, en instalación de máxima seguridad. Y aún en su captura, el Mayo mantuvo hasta cierto punto notable su reputación de ser fundamentalmente diferente de todos los demás. No hubo tiroteo dramático con docenas de muertos. No hubo resistencia violenta heroica narrada después en corridos. No hubo declaraciones grandilocuentes para cámaras de medios ansiosos por transmitir cada palabra. Simplemente bajó del avión que lo había traicionado, fue arrestado en silencio profesional y desapareció en el sistema de justicia estadounidense, tan silenciosamente como había operado durante décadas, en las sombras profundas de Sinaloa. El fantasma había caído, pero los misterios que construyó durante medio siglo permanecen enterrados en valles donde la niebla nunca se disipa completamente. Incluso ahora con Ismael Zambada García, encerrado en celda de aislamiento en prisión federal de máxima seguridad estadounidense, enfrentando cargos que garantizan morirá tras barrotes de acero, sin jamás volver a ver las montañas de Sinaloa que lo protegieron durante medio siglo. El misterio más inquietante de su vida permanece completamente sin resolver. Nadie ha podido señalar con certeza absoluta dónde está ubicado ese rancho principal del que todos hablan, pero que nadie puede localizar en mapas. Ninguna agencia de inteligencia mexicana ni estadounidense ha publicado fotografías satelitales confirmadas, mostrando la fortaleza invisible donde el hombre más buscado coordinaba operaciones que movían toneladas de cocaína semanalmente. Ningún informante cooperando con autoridades a cambio de reducción de sentencia ha proporcionado coordenadas exactas verificables que conduzcan a ese valle fantasma. Autoridades mexicanas supuestamente han rastreado y confiscado múltiples propiedades registradas bajo nombres asociados remotamente con Zambada, ranchos dispersos por Sinaloa y estados vecinos, casas urbanas en Culiacán adquiridas mediante empresas fantasma, terrenos rurales comprados décadas atrás, cuando nadie prestaba atención a transacciones en regiones que parecían no tener valor. Pero ninguna de esas propiedades identificadas públicamente coincide con las descripciones proporcionadas por quienes afirman haber visitado ocasionalmente el centro de operaciones principal. Ninguna muestra evidencia de los sistemas de seguridad elaborados mencionados repetidamente en testimonios fragmentados. Ninguna revela túneles de escape sofisticados, ni habitaciones subterráneas selladas con puertas de acero. Es como si el lugar más importante de todos hubiera sido borrado deliberadamente de la realidad. Como si existiera solamente en memorias de quienes lo vieron personalmente y que ahora guardan silencio absoluto por razones que solo ellos entienden completamente. Los túneles que supuestamente se extienden cientos de metros conectando construcciones con salidas ocultas en cuevas naturales permanecen sin descubrir. Las bodegas subterráneas almacenando provisiones para resistir sitios prolongados nunca han sido localizadas. Los sistemas de vigilancia grabando constantemente actividad en perímetros de kilómetros siguen operando en algún lugar, alimentados por generadores que zumban en la oscuridad. Nadie sabe exactamente cuánto dinero acumuló Ismael Zambada durante 50 años, controlando rutas cruciales de narcotráfico. Las estimaciones varían salvajemente desde cientos de millones hasta varios miles de millones de dólares. Pero sin registros bancarios completos, sin confesiones detalladas, sin cooperación de contadores que manejaban finanzas, el número real permanece especulativo. Nadie ha encontrado los escondites donde supuestamente enterró efectivo en propiedades remotas, cuando los bancos se negaban a aceptar más depósitos sospechosos.
Nadie ha localizado las inversiones legítimas que habría hecho para lavar ganancias criminales mediante negocios aparentemente legales. El dinero como el hombre mismo durante décadas permanece invisible. El legado de Ismael Zambada es único en la historia del narcotráfico mexicano, de manera que ningún otro capo puede reclamar. De todos los grandes nombres que dominaron el negocio durante las últimas 5 décadas, solamente uno nunca pisó celda hasta los 76 años de edad. Rafael Caro Quintero fue capturado en Costa Rica y sentenciado a 40 años. Miguel Ángel Félix Gallardo fue arrestado y encarcelado en 1989. Amado Carrillo Fuentes murió misteriosamente en mesa de operaciones en 1997. Los hermanos Arellano Félix terminaron muertos en tiroteos o capturados y sentenciados. Joaquín El Chapo Guzmán fue capturado 3 veces separadas antes de su extradición final. Solamente Ismael Zambada logró lo imposible. 50 años exactos de libertad, operando en el nivel más alto del narcotráfico internacional. 50 años sin aparecer en una sola fotografía verificable. 50 años construyendo imperio, mientras permanecía completamente invisible para el mundo que lo buscaba desesperadamente. La historia del Mayo Zambada nos enseña una verdad incómoda sobre el poder auténtico que trasciende el mundo criminal. El verdadero control nunca reside en la ostentación ni en la necesidad de reconocimiento público. Los hombres que construyen monumentos visibles a su propia grandeza inevitablemente atraen la atención que termina destruyéndolos. Mientras Escobar edificaba zoológicos y el Chapo aparecía en Forbes, Zambada entendió que la invisibilidad estratégica es el arma más poderosa. Esta lección se aplica profundamente a nuestra vida cotidiana. En la era de redes sociales donde todos exhiben éxitos constantemente, los verdaderamente poderosos trabajan en silencio. El empresario que acumula riqueza real no publica cada logro en Instagram. El profesional respetado no necesita recordarle a todos su importancia. La familia verdaderamente unida no requiere demostrar su felicidad públicamente. La discreción no es debilidad, es sabiduría. Porque quienes gritan más fuerte sobre su poder, usualmente tienen menos. Y quienes verdaderamente controlan sus destinos, no necesitan que nadie más lo sepa. El silencio protege lo que la arrogancia destruye. En algún lugar de las montañas de Sinaloa, entre niebla que nunca se disipa completamente del todo, entre vegetación tan densa que oculta construcciones enteras desde cualquier ángulo aéreo, existe todavía un rancho que nadie ha encontrado oficialmente. Un lugar donde cámaras quizás siguen grabando en sistemas alimentados por baterías solares. Donde túneles sellados guardan secretos que nunca saldrán a luz pública. Donde habitaciones reforzadas conocen conversaciones que decidieron destinos de miles. El fantasma finalmente cayó, después de medio siglo perfecto de invisibilidad. Pero las sombras que proyectó durante esas 5 décadas todavía cubren territorios enteros que probablemente nunca verán completamente la luz reveladora de la verdad. Porque algunos secretos están enterrados tan profundamente en la Sierra de Sinaloa que ni siquiera las capturas más importantes los pueden desenterrar. Y quizás en el fondo esa sea la victoria final del hombre que convirtió la invisibilidad en su mayor fortaleza. Incluso en derrota permanece parcialmente invisible. Incluso tras las rejas, controla información que autoridades desesperadamente quieren, pero nunca obtendrán completamente. El rancho fantasma espera silencioso entre montañas eternas, guardando secretos como tumba sellada que nunca será abierta.